Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, Buenas profe. tardes, profe. Hola, profe, Hola, buenas profe, buenas tardes. tardes. Bueno, da igual, voy a sacar la pantalla de mi imagen enseguida para que no tengamos el problema del otro día, pero en principio me están escuchando bien ahora, ¿sí? Sí, se le escucha bien, Sí, profe. profe. Bueno, perfecto entonces. Bueno, em, vamos a iniciar en la clase de hoy una nueva unidad que ya queda pendiente de evaluación para el segundo parcial. Yo creo que ya les había dicho en la clase pasada que los temas, igual ya les mandamos después todo por aula virtual, los textos que tienen que tener presentes para el parcial y cuáles son todos los temas, pero hasta la unidad número 4 es hasta donde abarca el temario del primer parcial. Esa unidad, la 4, ustedes la terminan de revisar mañana en la clase práctica. Y bueno, luego vamos a tener la semana de examen y recién a la otra semana directamente vamos al parcial. Nos encontramos para el parcial. Todas las novedades que tengamos también se les va a comunicar por aula virtual, ¿sí? Este, esa semana no hay clase, pero básicamente porque tenemos como norma que la semana que se toma el parcial no dictamos clase, para que ustedes puedan dedicarse a estudiar solamente en esta cátedra, obviamente. Así que creo que también la profesora Gutiérrez ya estuvo hablando con ustedes. Había dos fechas alternativas que nosotros pusimos en el cronograma, en el plan de clases, porque en ese momento no teníamos noción de cuántos alumnos iban a ser y con la idea de tomar presencial preveíamos que pudiéramos desdoblar eh, digamos, los turnos, ¿no? Y por eso pensábamos que podía ser miércoles y jueves. Pero bueno, en definitiva, ya teniendo un panorama más claro, lo vamos a tomar a todos los cursos, este, a todo el curso, digamos, y todas las carreras directamente el día jueves, ¿sí? Entonces, esas son un poco las novedades. No sé si ustedes tienen alguna consulta para hacernos o para hacerme en la clase. No, profe, creo que explicó todo bien de Bueno, esto del parcial. sí, son todos los temas, todos los textos que hemos trabajado hasta el que ven mañana, ¿no es cierto?, en la clase de mañana. Este, repetimos, habla virtual para que ustedes tengan claridad al respecto, ¿sí? Y lo que tenemos previsto para la clase de hoy ya eh, entra como temario del segundo parcial, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir al Power, ¿m? Directamente. Yo voy a sacar mi imagen. Lo que quiero preguntarles es si ustedes están viendo a pantalla completa, cómo están viendo. Se Sí, da profe, pantalla se ve completa, mi profe. presentación. Perfecto. Bueno, entonces vamos a transitar la unidad número 5, unidad que se centra fundamentalmente en buena parte del siglo XX o gran parte del siglo XX. Partimos de la década de 1930 y llegamos hasta la década de 1990 en esta unidad. Vamos a tener una estancia prolongada porque, bueno, trabajamos en esta clase y creo que en 3 o 4 clases más sucesivas. El problema de los que entran tarde, ahora para mí que estoy pasándola que tengo que venir, ir y venir. Yo espero hasta las y 10 y después yo ya no voy a dejar entrar porque si no tengo que salir del Power, volver para admitir a la gente. Es que, eh, eh, vamos a estar una estancia prolongada. La semana que retomemos las clases, la siguiente, vamos a seguir trabajando sobre
esta unidad, porque está desdoblada en varios encuentros, pero tiene como tres momentos importantes, la crisis y que involucran a procesos particulares, la crisis del 29 y toda la década de depresión mundial de los años 30, la Segunda Guerra Mundial y lo que se llama la etapa de la Guerra Fría, y luego un tercer momento que es, digamos, también inaugurado por una crisis que se conoce como la crisis del petróleo, pero ahí, digamos, comienza a estructurarse una nueva etapa, que es la etapa del capitalismo neoliberal, ¿sí? En la clase de hoy vamos a trabajar únicamente con la crisis del 29, ¿sí? Y entonces, la propuesta es que comencemos con un video cortito. La consigna para ir viendo el video es que ustedes vayan registrando todos los acontecimientos que les parezcan importantes, que les llamen la atención, y sobre la base de esos acontecimientos, bueno, ahí después comenzamos a charlar y a desarrollar los contenidos de la unidad, ¿sí? Entonces nos vamos a disponer a ver un video corto con esa consigna, registrar los principales acontecimientos que aparecen ahí. Me parecía, fíjense que hoy estoy con, busco siempre y trato siempre de mantenerlos estimulados, incentivados. Hoy elegí un color rojo de fondo para que no estén dormiditos, pero además también les propongo, digamos, este video que comenzamos a ver ahora, ¿sí? A ver, están, opa, a ver. Profe, perdón, el audio va, el video tiene audio. Sí, tiene audio, ¿no lo escuchan? No se escucha. No, creo que es por su micrófono. Por mi micrófono, Creo, no sé. porque yo tengo encendido Profe, mi... para que se escuche el audio tiene que poner compartir una pestaña. A ver, a ver, voy acá entonces. Ah, y no lo vamos a poder ver entonces entero al Power. Pero bueno, después lo vuelvo a poner. Opa, una pestaña. A ver. ¿Ahí están escuchando? El video no. No se escucha. O sea, no lo están escuchando.
¿Ni viendo? No, ninguno de los dos. Ah, estaba desactivado el audio, Parece la claro. pantalla roja. Sí, es que eso lo que es el video, la pantalla roja. Que se acaba de desconfigurar. A ver. Porque yo tengo abajo, en el power de la compu, yo tecleo y inmediatamente, pero ahí le puse audio de la presentación y está activado. A ver, vamos por acá. No, pero no lo lea el... A ver, me parece que no vamos a tener suerte con el video. No sé por qué, porque hice la prueba recién, entrando por mi mail. ¿Ahí escuchan algo? No, y tampoco se ve. Bueno, quedará el video. Está puesto el audio de la presentación, todo está activado y la verdad que no sé por qué no se ve el video directamente, así que, bueno, no vamos a poder ver. Esa es la cuestión, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿no? El video servía como estímulo para tener por lo menos una ubicación de los hechos, ya que estamos en el inicio, en la etapa en que se expande el cine y la televisión, contamos con buenas imágenes, así que por eso me parece importante también involucrar en esto, involucrar a lo que hay como registros del cine y todo lo demás. Así que bueno, pongo por acá a ver si ahora avanzamos directamente con el Power. ¿Están viendo el Power, la imagen? Sí, profe. Bueno, la que seguía era la del video, pero ustedes no tienen audio. Tienen imagen, pero no video, no audio, cuando pasaba recién el video, la primera vez que intenté. No, no había audio. ¿No? Sí se veía, pero no había audio. ¿Y si pruebo ahora de nuevo? A ver, porque en ese momento no había... Sí, a ver. No, ¿No? no. Bueno, entonces seguimos, Se ve la imagen, pero no se pero no el ve. audio. Igual aparece que el ¿Sí? micrófono está cerrado de la presentación. Pero yo lo estoy... Acá está prendido. Eh, y acá, a ver, bien. Y ya no sé qué más tocar. Herramientas del video. Reproducir. Está todo.
Ahora, No, No, tampoco. profe. bueno, bueno, pasemos entonces a la siguiente filmina, ¿sí? La estamos viendo allí. Vamos a tratar de ubicar la crisis cronológicamente, ¿no? La crisis se inicia digamos, se puede considerar que esta crisis es un epílogo, es algo que está totalmente vinculado a la finalización de la Primera Guerra Mundial, por eso se habla de un epílogo de la guerra, ¿sí? El momento culminante de la crisis va a ser el mes de octubre de 1929, y se puede decir que el final de esta gran depresión, porque en realidad la crisis se desata en el año 29, pero el ciclo de recesión se mantuvo durante más tiempo, entonces se habla de un final de la crisis, en realidad en 1937, 1938, que eso ya coincide con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la crisis de 1929 y la depresión mundial de los años 30 es un acontecimiento que repercutió, digamos, muchísimo en la historia del mundo occidental, sobre todo. Se conoce que algunas áreas que no estaban vinculadas, muy pocas, digamos, tribus de África y no mucho más que eso, que no estaban integradas al esquema de la economía internacional, fueron, digamos, las que se mantuvieron ajenas, intactas, sin efecto respecto de esta crisis. Y además, también pudo, digamos, de alguna manera mantenerse inmune a los efectos de la crisis del 29, un Estado que es la Unión Soviética, que ustedes deben haber analizado en la clase pasada, o la de mañana, creo, eh, digamos, no, en la clase pasada, es la Unión Soviética que surge como Estado cuando se produce la Revolución Rusa. Rusia se retira de la guerra e inicia su proceso, su camino hacia la constitución de este primer Estado comunista. Bueno, precisamente este es el Estado que de alguna manera no se va a ver fuertemente afectado por la crisis de 1929. Pero la repercusión, digamos, no se va a notar solamente a nivel económico, va a estar ligado también a algunos procesos de tipo político, a cambios en la teoría económica, es decir, produce un quiebre realmente muy importante en muchos sentidos. Desde el punto de vista político, hay muchos autores que asocian los efectos de esta crisis de los años 30, sumado a otros factores, por supuesto, pero en torno a los efectos de esta crisis en Alemania e Italia, en donde, digamos, se comienza a fundamentar o a segmentar los sistemas llamados sistemas totalitarios de derecha, que fueron el fascismo y el nazismo, bueno, y que tuvieron su auge, ¿no es cierto?, y su imbricación en esta etapa. Después hay algunos autores que también señalan que la crisis en realidad no resolvió las contradicciones de la Primera Guerra Mundial, sino que generó más contradicciones a ese concierto de funcionamiento de la economía internacional, y eso, digamos, es un poco lo que se señala que la crisis en realidad fue la base también para la Segunda Guerra Mundial. Y desde el punto de vista de la teoría económica, es sumamente importante decir que los efectos de la crisis permiten que tomen consensos ideas económicas de tipo heterodoxas, a lo que en ese momento era la escuela clásica o no clásica, sobre todo, digamos, del pensamiento de John Keynes, y empieza a fundar una nueva mirada sobre el rol que debe cumplir o deben cumplir los estados respecto del comportamiento socioeconómico de cada uno de ellos, y que se conoce como el estado de bienestar, ¿no? Entonces, todas estas transformaciones están ligadas al proceso de la crisis de 1929. ¿Por qué se liga tan fuertemente la crisis del 29 con la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque dentro de las repercusiones de la Primera Guerra Mundial, lo que se nota al término de la guerra es que hubo una agudización muy fuerte de desequilibrios económicos en las relaciones económicas, financieras y comerciales. Digamos, como que hubo
situaciones de absoluto quiebre y en otras economías, como la propia de Estados Unidos, de crecimiento, de desarrollo a partir, digamos, de la finalización de la crisis. O sea, como repercusión, la guerra genera fuertes desequilibrios económicos. La guerra afecta a Europa fundamentalmente porque reduce su capacidad de producción casi en un 40%, y en el proceso de financiamiento de la guerra, con esa paralización de la actividad económica, se vincula muy fuertemente a los Estados Unidos y queda endeudada respecto de este joven país, los Estados Unidos. También podemos decir que los términos de los tratados de paz, sobre todo el Tratado de Versalles, que genera el armisticio entre las potencias ganadoras y Alemania, eh, generó un contexto internacional, financiero también muy incierto, muy débil, con fuertes desequilibrios, porque si ustedes recuerdan, es lo que deben haber visto en la clase práctica, es que entre una de las principales cláusulas de ese contrato, o de ese tratado, perdón, de paz, se establece lo que se llaman las reparaciones de guerra que provocaron una quiebra muy importante en el sistema monetario, una devaluación del marco alemán y un fuerte proceso inflacionario en ese país, pero que eso, digamos, tuvo sus proyecciones a nivel internacional. Además, el otro factor importante es que se produce, a consecuencia de la guerra, un desorden monetario internacional, sobre todo en el sistema del patrón oro y en las monedas de los países vencidos que quedan completamente depreciadas al término o a la finalización de la crisis. Y por otro lado, digamos, la guerra y la finalización de la guerra genera balanzas comerciales muy deficitarias, en donde tanto digamos, las balanzas de pago y las balanzas de comercio van a tener un solo país superavitario en esta etapa, que es los Estados Unidos. ¿Me están escuchando hasta acá? No me desconecté porque yo no estoy viendo el Meet. Sí, profesor. Bueno, profe. perfecto, todo bien. ¿Me oyen? Cualquier cosa me pegan un mensaje, me largan un mensaje, intervienen con sus voces para que yo pueda saber si sigo, ¿no? Conectada con ustedes. Bueno, Bueno, la cuestión, digamos, entonces acá es que en el concierto de la guerra se va a empezar a fundar lo que se llama la prosperidad de los Estados Unidos, y la prosperidad de los Estados Unidos, ahora la vamos a analizar, es una prosperidad que está llena de contradicciones. Hablamos de la prosperidad de los Estados Unidos en la década de 1920, ¿no? Entonces nosotros tenemos el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, donde, bueno, genera la hegemonía de este país. Eso está ligado a la expansión económica que tiene los Estados Unidos en la década del 20 y el desarrollo de esta crisis de 1929 y la depresión de los años 30. Cuando pensamos cuáles serían los puntos de análisis, entonces, para entender todo este margen de contradicciones que hay a partir de la generación de la hegemonía norteamericana en la primera posguerra. Bueno, la crisis, la guerra en realidad lo que hace es situar a